Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar Transformación Digital versus Digitalización. Agradecemos a todos los que se están conectando a esta hora. Bienestar Estudiantil de la Universidad Fidelitas diseñó este programa de aprovechamiento llamado Fidelitas Te Impulsa con el objetivo de facilitarles webinars con temáticas de actualidad y complementarias a la carrera de nuestros estudiantes, principalmente para aquellos que no pudieron matricular por diversas razones, de forma que se mantengan en constante conocimiento y activos en su proceso de aprendizaje. Agradecemos a la rectora, a la señora Emilia Gacel, y a la Dirección de Carrera de Ingeniería Industrial y Cadena de Suministros y Logísticas, la ingeniera Lipsia Munguía, y al subdirector de carrera que nos acompaña en esta tarde, al ingeniero Jorge Márquez, y demás profesores con permanencia por su colaboración y siempre a disposición para el desarrollo de estas actividades extracurriculares académicas que enriquecen el proceso de formación de todos nuestros estudiantes como futuros profesionales. Al final de este webinar vamos a dar un espacio para aclarar cualquier duda o consulta que tengan, así que los invitamos a que vayan anotando sus consultas en el chat y al final las vamos a estar compartiendo con el facilitador. Sin más, me permito presentarles al profesor Juan Alberto Rojas Camacho. Él es máster en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia Estratégica, egresado de licenciatura en Docencia, cuenta con estudios STEM en la Organización de los Estados Americanos y enseñanza en entornos virtuales con Virtual Educa. Cuenta con 35 años de experiencia profesional en el campo de la administración de plantas y servicios en empresas como American Standard, de Masa, Polymer, entre otras. Y además, más de 20 años de experiencia académica administrativa en universidades. Actualmente, él es profesor de la Universidad Fidelitas y es acreditado como par evaluador por SINAES. Así que, sin más, me permito darle la palabra al profesor Juan Alberto para que pueda iniciar con con su presentación. Profesor, bienvenido. Tiene el micrófono apagado. Correcto. Gracias. Buenas tardes a todos los que están acá presentes. Muy en especial agradecimiento a Bienestar Estudiantil y a la Dirección de Carrera de las Escuelas de Ingeniería Industrial y de Cadenas de Suministro y Logística. Un saludo para don Jorge Márquez, el subdirector de la carrera, y procederé a conversar con ustedes un poquito sobre lo que es transformación digital y digitalización. Me permito también saludar a la directora de la escuela, de ambas escuelas, a la ingeniera Lipsia Munguía, que por ahí la encuentro conectada. ¿Tendrá algo que decirnos, doña Lipsia? No, muchísimas gracias. Nada más muy amable en compartir con nosotros y los estudiantes un tema tan relevante como el que usted escogió. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Don Juan, no se escucha. Usted tiene cerrado el micrófono. Ya a la hora Ahora sí. gracias, a la hora de compartir se me transformó esto. Bueno, son chispas de la digitalización. Bueno, como sé que aquí hay algunas personas que son muy jóvenes, yo quiero mostrar para empezar esta charla sobre transformación digital y digitalización. Vamos a ir viendo, les voy a mostrar una secuencia de 3 diferentes collages de fotos en las que se encuentran diferentes elementos, los cuales todos tienen una relación entre sí. Y entonces el que quiera participar, pues levanta la mano, o si tiene la posibilidad de poder hacerlo de una vez, nos va indicando qué significado tiene para usted estas 3 imágenes que vamos a ver acá. Entonces, la primera imagen o el primer collage de imágenes es este, en el que ustedes están viendo 4 diferentes elementos que hay ahí
no necesariamente tienen un orden, pero sí hay un hilo conductor que los va uniendo. Vamos a pasar al siguiente, espero que la hayan visto todos. Otra imagen un poco ya con más modernidad, si quisiéramos decir. Y finalmente esta otra. Y entonces vuelvo a irme a la primera imagen que estábamos hablando, que es esta. Volvemos a la segunda y retornamos a la tercera. Cuéntenos qué hilo conductor puede encontrar usted en esa imagen que se está presentando ahí en este momento, bueno, en las tres imágenes que se han presentado. No me obliguen a usar la dedocracia. Ok, don Marco Tulio Funes dice que la música. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguno de los estudiantes que están por aquí? Jessica Castro, ¿cuál es su sensación al ver esas tres imágenes? ¿Qué siente usted que es el hilo conductor? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, yo creo que como la música y la forma de llevarla ahorita, ¿verdad? Porque antes era como más limitado y ahorita tenemos como un montón de opciones de cómo almacenarla y tenerla como más a mano, digamos, pienso yo. Ok, muchas gracias. Michael Núñez. ¿Me escuchas ahí? Ahí sí le escucho, Michael. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera, ¿verdad? La forma en la que transportamos, ¿verdad? Los medios para escuchar música, que ahora todo se encuentra en un solo dispositivo y antes hay que andar dispositivos apartes. Ahora todo se centra solo en una aplicación y facilita también la forma de almacenamiento de la misma. Claro. Bueno, agradezco mucho la participación de todos ustedes. Representa la variación de formatos, dice Arlene Maroto. Bueno, pues precisamente cuando nosotros vamos a hablar de transformación digital y de digitalización, que es el título que le hemos dado a este webinar en el que vamos a conversar sobre temáticas modernas, podemos estar conversando de que, por ejemplo, en este caso, el placer de escuchar música siempre ha existido y el placer de escuchar la música, lamentablemente, o de acuerdo a las circunstancias, hace unos 150 o 200 años, muy posiblemente teníamos que estar atentos a saber en qué lugar iba a tocar una orquesta para poder irla a escuchar y a partir de ahí no volveríamos a escuchar la música hasta que la orquesta se volviera a presentar. Aún más atrás, en las épocas en las que existían aquellos grandes compositores, la música era un privilegio que se usaba en los grandes palacios, donde contrataban a un músico que siempre cerca de la corte o de donde se estaban todos los cortesanos de la jerarquía en ese momento, estaban ahí, estaba ese músico haciendo su música para deleitar el oído de las personas que se encontraban ahí. Posteriormente, por supuesto, han ido avanzando las formas en que nosotros podemos escuchar la música desde ver, por ejemplo, una vitrola como la que tienen ustedes ahí, un radio electrónico, pero con electrónica al vacío de aquellos grandes tubos electrónicos de los años 40 y 30,
Luego ya apareció la electrónica del estado sólido y entonces empezaron a miniaturizarse y entonces ya ustedes posiblemente en las fotos de las casas de sus abuelos o de sus bisabuelos se van a encontrar esto que se llamaba una consola y ya más modernamente a lo mejor sus padres o sus abuelos utilizaron una radiograbadora como esta, a lo mejor sus padres utilizaron un Walkman, así era como se llamaba esto, porque se podía caminar y escuchar la música a través de la radio o a través del casete o almacenamiento en cinta. Luego apareció el almacenamiento en superficies a través del láser y entonces esto llevó a aparecer el Dixman. Después aparecen los iPod y los reproductores MP3. Vean que siempre estamos con el placer de escuchar la música, ¿verdad? Y finalmente, ya hoy no necesitamos ni tener un iPod ni andar un reproductor de MP3 porque sencillamente existen aplicaciones que nos van a ir dando siempre o nos van a seguir satisfaciendo el, el, el placer de escuchar la música, solo que de manera distinta. Así que cuando nosotros vamos a hablar del concepto que tenemos aquí en el título, transformación digital y digitalización, no vamos a estar conversando de formas distintas de interpretar las cosas, sino que lo que vamos a ver son medios y tecnologías distintas para poder llevar a cabo las actividades que normalmente hemos ido llevando a cabo de una forma distinta. Por supuesto, cuando nosotros estamos conversando con personas que tienen 25 años o menos, se les dificulta mucho, y no es su culpa, por supuesto, lograr entender cómo nosotros hacíamos muchas cosas hace 40 o 50 o 60 años. Por lo menos yo puedo contarles que cuando yo estaba en el colegio, yo estudié en un colegio técnico, en primer lugar electricidad y después pasé al Instituto Tecnológico. Cuando yo estaba en el colegio, yo no tenía acceso a calculadora. Todos nuestros cálculos tenían que hacerse a mano. Utilizábamos, por ejemplo, para encontrar el seno de un ángulo, un libro que se llamaba Tablas Usuales y que era parte de los útiles con los que nosotros íbamos a nuestro colegio, puesto que desde ahí teníamos que sacar el ángulo, el valor del seno dado a un ángulo que teníamos en grados, minutos y segundos, y así sucesivamente. Con el correr del tiempo, han venido sucediendo una serie de transformaciones, una serie de nuevos aspectos de aplicaciones tecnológicas que nos han llevado a dos conceptos que, si bien es cierto, no son excluyentes entre ambos, sí son significativamente diferentes uno del otro. Primero estuvimos en una era de digitalización y en la era de la digitalización ustedes pueden comprender que en la época de la digitalización entramos en un momento en el que fotocopiábamos libros, mapas, fotografías, procedimientos, manuales, la contabilidad, entre otras cosas, todo para respaldo usábamos un proceso que se vino a facilitar con la aparición de las fotocopiadoras. Pero la tecnología siguió su avance y en un momento dado logramos convertir toda esa información analógica que nosotros teníamos en libros, en mapas, en fotografías, y procedimos a poder hacerlo o convertirlo
en bits o en bytes, como se conoce hoy día, todo lo que es almacenamiento digital, y logramos dar un gran avance. Tanto es así que hoy día, por ejemplo, los que usan un iPhone de las últimas versiones, ya sea 13, 12 y 11, van a encontrar a la hora de tomar una foto a un texto que inmediatamente esa foto que le toman a un texto, ustedes la pueden pasar de una vez a una forma digital y llevársela a un documento Word o a un documento editor de texto y poderla trabajar. Eso es lo que nosotros hemos entendido como procesos de conversión digital, donde hemos pasado lo que tenemos en físico a un proceso de bytes donde muchas máquinas pueden leer esa información. Bien recuerdo, ahora que precisamente hoy acaba de sacar la Universidad de Costa Rica la noticia de que ya pueden entrar todos los estudiantes que aspiraban a ingresar a la universidad a revisar su nota. Cuando nosotros hacemos el examen de ingreso a la Universidad de Costa Rica, lo que hacemos es marcar en una hoja nuestra respuesta redondeando un círculo con lápiz. Eso era para que una máquina pudiera leer esa parte. Hoy día todavía aquí se hace de forma analógica ese examen, pero ya en muchas universidades del planeta los exámenes de admisión se hacen a través de un computador y las respuestas son maquinadas de una vez y usted muy posiblemente en muy pocas horas tenga el resultado, no tanto como aquí, pero esto no quiere decir que ya nosotros nos encontremos en esa estrategia de digitalización. Y por el otro lado, nosotros tenemos la transformación digital. ¿Y por qué es importante de poder aclarar qué es un término y qué es el otro? ¿Por qué razón? Porque sencillamente muchos de nosotros hemos interpretado erróneamente que la digitalización es similar de transformación digital. Vuelvo a recalcar, no son excluyentes, pero exactamente uno representa una situación de conversión de lo analógico a lo digital y la otra, lo que es transformación digital, nos va a conversar a nosotros sobre todo lo que tiene que ver ya en la realidad de la cultura, de las situaciones de toma de decisiones y otras áreas más involucradas. Entonces, el término transformación digital pudiera en una de sus múltiples definiciones o en una de sus múltiples acepciones, podemos decir que la transformación digital es un proceso de cambio que requiere una revisión no solo de qué es lo que vamos a transformar digitalmente, sino de la cultura organizacional, las operaciones, el uso de la tecnología y el valor que estamos entregando o que entrega la organización a la sociedad. Y entonces aquí ya tenemos nosotros que ponernos a analizar mucho más en profundidad el cambio que representa la transformación digital versus lo que hacíamos con la digitalización. Si bien es cierto, por ejemplo, la digitalización me permite a mí ya ahora ya no solamente andar debajo de mi brazo un libro físico, sino que puedo andarlo en mi lector Kindle o en el lector que sea en un formato EPUB o en un formato PDF, porque el libro se ha digitalizado, no quiere decir que ya estemos en la etapa de la transformación digital. La transformación digital se ha venido dando desde hace muchos años. Es más, en la década de los 90, ya muchas organizaciones empezaban a transmitir o a hacer campañas publicitarias
en las que, si bien es cierto, no se entregaban los productos vía transporte moderno o, por ejemplo, a través de mensajería, las personas tenían que ir a comprarlos, sí ya empezaban a haber campañas publicitarias en los medios masivos de comunicación, lo cual se puede analizar como un proceso ya de transformación. Entonces, aunque las compras se hacían en las tiendas físicas, el proceso se había venido dando. Es muy importante cuando nosotros hablamos de transformación digital bajo este enfoque que se le está o que le estoy dando yo el día de hoy, es importante hablar, por ejemplo, del tema cultural. ¿Por qué? Porque la cultura, que es el accionar de un pueblo o de una sociedad frente a los eventos que ocurren alrededor, también se transforma. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo en nuestros países, en unos más, en otros menos, estamos viviendo ya muchos cambios de transformación digital, pero estamos conviviendo también con las partes analógicas. Y aquí en Costa Rica tienen ustedes un ejemplo. Por ejemplo, el 7 o el primer domingo de febrero vamos a ir a elegir a nuestras autoridades del Poder Legislativo y a las autoridades del Poder Ejecutivo. Bueno, pues eso se está haciendo en el siglo XXI, en el año 21, o sea, ya la quinta parte, año 22, perdón, la quinta parte del siglo XXI ya ha transcurrido y todavía lo estamos haciendo de forma analógica. Entonces, vean que todavía, a pesar de que ya somos un país que en muchas áreas nos hemos transformado un poquito en la parte de transformación digital, todavía hay muchas cosas que se hacen de forma analógica, ni siquiera digitalizadas. Pueden ver también, por ejemplo, todo el meollo o todo el querendengue que se ha armado por el famoso código QR, porque a todos los que nos íbamos a vacunar y los que se están yendo a vacunar, le dan un certificado o le dan un carnet de cartón y es el que hay que presentar para que nos den después un código QR. Todavía tenemos partes analógicas dentro de la parte de transformación digital. Por un lado, la Caja del Seguro Social nos tiene a nosotros un expediente médico digital, pero por otro lado, hay otras instituciones que no han podido actualizarse y entonces en ese tema de la transformación digital tenemos partes y desarrollos chocantes entre una cultura y la otra, puesto que la parte analógica obstaculiza significativamente todos los demás aspectos de transformación digital. Las organizaciones, conforme empiecen el proceso, tienen también que ver cómo es que reacciona su recurso y su talento humano a nivel organizacional para poder cambiar las diferentes situaciones que se van dando. Entonces, hay que primero estar muy claro en el concepto organizacional. Posteriormente, vamos a ir viendo que la transformación digital va a ir migrando a tecnologías digitales que afectan absolutamente todos los procesos, los servicios, el canal de marketing, la distribución, el proceso administrativo empresarial, la cadena de suministros, cómo nos relacionamos nosotros con nuestros socios y así por el estilo. Después aparecieron ya las plataformas o redes sociales que hoy día se han convertido en una forma de comunicarnos y nos ha cambiado también precisamente la cultura de la comunicación. No es que haya sido mejor
ni peor que antes, sino que se cambia. Igual que como veíamos, el placer de escuchar la música sigue siendo el mismo, el placer de comunicarnos, la actividad de comunicarnos sigue siendo originariamente la misma, solamente que utilizamos otras formas distintas en las que ya no tenemos contactos como antes los teníamos. Las formas de pago, ya me imagino que todos ustedes han escuchado PayPal, han escuchado el Simpe Móvil. ¿Cómo es posible que con solo yo poner un mensaje en un teléfono ya esté pasando una cantidad de dinero directamente a una cuenta, desde mi cuenta a otra cuenta? Bueno, pues precisamente todo eso es parte de la transformación digital. ¿Qué es lo que o cuáles son las principales tecnologías que nosotros nos vamos a encontrar en el tema de la transformación digital? Eso es lo que podría yo comentarles, de que, por ejemplo, nosotros tenemos que ver hoy día la computación en la nube, las tecnologías de información, son las que están ayudando a todas estas transformaciones. Las plataformas móviles, la inteligencia artificial y otras de las que a veces poco se habla, pero que están haciendo cambios muy fuertes, como es el blockchain, la realidad virtual, la realidad aumentada, las redes sociales, el Internet de las cosas y otras por el estilo que están ahí. Entonces, la computación en la nube, por ejemplo, ayuda a que la organización tenga un acceso mucho más rápido al software que necesita, va a obtener nuevas funcionalidades, nuevas actualizaciones, así como el mejorar el almacenamiento de datos, y le permite ser muy ágil en formas de transformación. Antes, cuando una organización, por ejemplo, un banco, quería transformar su sistema, tenía que ver qué tipo de servidor tenía, cuántos espejos del servidor tenía por si este fallaba, dónde los iba a ubicar, la estructura de respaldo energético que iba a tener, cómo iba a hacer ese respaldo, mientras que hoy día con el almacenamiento en la nube se puede tener una réplica de varios servidores fuera de nuestra propia localización, donde con una conexión satelital o con una conexión vía fibra óptica o inalámbrica se puede tener acceso a esos servidores. Los servidores tienen hoy día grandes capacidades. Hay empresas tan grandes en permitir almacenamiento y no solamente almacenamiento, sino trabajo en la nube, es decir, trabajo para los software ahí, que nos permiten trabajar a grandes velocidades, que si nosotros trabajáramos con servidores en nuestra propia oficina, tendríamos que tener a veces hasta un solo piso del edificio dedicado solo a los servidores. Ya todo eso se ha ido cambiando. Entonces, la computación en la nube no es más que una forma de avance en la transformación digital. Por supuesto, la tecnología de la información también ha venido a aumentar y acelerar el desarrollo de toda la capacidad que se le puede obtener a esos servidores, a esos equipos que nosotros tenemos fuera de nuestras organizaciones y por las que sencillamente pagamos un peaje no tan alto como el tener un servidor que en un momento dado nos va a dejar de funcionar o que tenemos que hacerle una gran inversión para que lo hagamos funcional de acuerdo a los cambios de los tiempos.
También, por supuesto, vamos a tener a la mano todo lo que son las plataformas móviles. Hoy día ustedes, por ejemplo, si necesitan irse de paseo el sábado después de clases y tienen que estudiar, pues ustedes andan ahí en su móvil, la aplicación Moodle, que es, y ahí está el campus virtual de Fidelitas, ahí tienen sus materiales y a través de una tablet o de un celular pueden estudiar, pueden leer, pueden participar en sesiones grupales. Igual en los trabajos andamos nuestras aplicaciones y podemos trabajar de forma ubicua, es decir, debajo de un árbol o en nuestra oficina en la casa o nuestra oficina en la oficina, en el trabajo, perdón, o en cualquier otro lugar. Y por supuesto, otro apoyo fundamental para esta transformación digital es todo lo que es las tecnologías de la inteligencia artificial. En este momento, la inteligencia artificial, a través de sus diferentes formas, machine learning, aprendizaje supervisado, aprendizaje autónomo, redes neuronales, etcétera, nos va a permitir poder ir enseñando inclusive a nuestros sistemas administrativos a que puedan ir tomando ciertas decisiones en las que antes nos veíamos involucrados muchas personas y que ahora, producto de toda la acumulación de conocimiento en esa transformación digital, podemos generar que esta inteligencia pueda tomar cierto nivel de decisiones sin temor a equivocarse. Por supuesto, también aparecen las otras tecnologías como el blockchain. Ya el blockchain permite llegar al momento en que nuestras universidades ya no tengan que darnos o imprimirnos el título, sino que sencillamente en una cadena de bloques absolutamente segura nos puede tener nuestro título, nosotros lo andamos en nuestra cartera digital o en nuestro wallet y ahí podemos presentarlo ante cualquier persona que necesite verlo o sencillamente yo le mando un enlace a la oficina en que me quieren contratar y ahí pueden ver mi título digital. Y no se hable de la realidad virtual, de la realidad aumentada. Hoy día, por ejemplo, hay algunas ventas de casas que han transformado. Antes, para poder ir a comprar una casa, uno tenía que ir a donde el desarrollador, ver la casa modelo, ver el terreno donde iba a construirse su casa o su apartamento. Hoy día, nuestro vendedor me puede enviar a mí el enlace y puedo, ya sea con realidad virtual o con realidad aumentada, ver mi casa cómo es y puedo hacer inclusive en algún momento, si puedo o me dan los accesos, cambiar algunas cosas y someterlas al conocimiento del desarrollador a ver si se puede dentro del costo o no hacerlas. Es decir, la organización, cualquiera que sea, universidad, hospital, cualquier empresa, puede tener una seria transformación y una mejora muy significativa en los procesos organizacionales y también tener un gran impulso en el rendimiento de sus economías, puesto que la transformación digital, el que es básicamente trabajar más de la mano, aprovechando las tecnologías y el crecimiento que la tecnología va teniendo, entonces podemos nosotros llegar a tener una mejor forma de poder utilizar estos elementos que nosotros tenemos en la organización. Entonces, ¿cómo nosotros, ingenieros del futuro, podemos utilizar estos elementos? Bueno, por ejemplo, en ingeniería del trabajo, no necesitaría yo tener que construir una línea piloto para ver si los cambios que estoy haciendo en un método de producción me van a
ser significativos o no, sino que sencillamente bajo realidad virtual y aumentada y con simuladores puedo verificar que todo esto funcione, encontrar, por ejemplo, las personas que van a estar en esa línea, les ponemos unos anteojos especiales, las ponemos a hacer los micromovimientos y nos vamos dando cuenta de los defectos que hemos encontrado en nuestro desarrollo o de las cosas a mejorar. Por otro lado, también nosotros podemos entonces generar una estrategia para poder integrar esa transformación digital en cualquier organización. Por supuesto, lo primero que nosotros tenemos que hacer ante cualquier cambio que queramos hacer en la organización y sobre todo dar este tipo de pasos, tenemos que iniciar por identificar los objetivos que queremos cumplir con el proceso de transformación digital. Tal y como les digo, tomando en cuenta todo lo que veíamos al inicio, sobre todo del entorno en que nos vamos a mover. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor yo quiera transformar un proceso que estoy haciendo en mi empresa analógicamente, llevar una contabilidad, por ejemplo, en un sistema que tiene que ser revisado, pasar a un ERP o un sistema de administración donde completamente yo tenga toda la información, a lo mejor puede chocar con diferentes sistemas legales del país que todavía piden algo analógico, piden un papel firmado, etcétera. Sin embargo, entonces hay que tener muy claro cuáles son esos términos a través de los cuales o el entorno en el que me voy a mover para poder identificar claramente los objetivos con los que me voy a mover. Una vez que yo tengo esa caracterización de mi entorno, de mi organización y con las que me relaciono en el país o con los diferentes países, con los diferentes socios comerciales, con las diferentes organizaciones atinentes a mi industria, etcétera. Entonces, identifico qué es lo que puedo cambiar y esos van a ser mis objetivos. A partir de ahí, entonces, yo puedo evaluar cuáles tecnologías son apropiadas al cambio que yo quiero hacer. Cuáles tecnologías son las que representan más significativamente un avance en esa transformación digital. ¿Cuáles se pueden implementar? Lo que es bueno para una empresa no es bueno para la otra. Normalmente eso sucede. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones, como todos los seres vivos, son diferentes entre sí. Entonces, hay que estudiar cuáles son las tecnologías que verdaderamente nos funcionan. No porque necesariamente a una cadena de supermercados una tecnología ha hecho una disrupción importante ahí, me puede funcionar a mí, que soy una empresa de otro rango o que inclusive puedo ser otra cadena de supermercados. Si mi cadena de supermercados, mi especialidad es el servicio al cliente, entonces hay estrategias que implementar y hay elementos tecnológicos que me ayudan a tener un mucho mejor servicio al cliente. Y así por el estilo en todas estas diferentes áreas en las que nos vamos a mover. Por supuesto, una vez que ustedes ya van por este segundo paso, eso los va a llevar a diseñar el proceso arquitectónico o el proceso básicamente de creación de las estructuras de soporte necesario para poder mantener esa transformación digital. Es decir, yo no voy a poder automatizar y transformar digitalmente la contabilidad de mi organización si no tengo la estructura arquitectónica, en este caso,
de hardware, de conectividad, de la nube en la cual me voy a conectar, sea Amazon Web Service, sea Hewlett Packard Enterprise, etcétera, que son empresas que ya brindan todo el servicio de almacenamiento y tienen procesadores tremendamente grandes, igual IBM, para poder hacer las transformaciones ahí, pero todo eso tengo primero que irlo diseñando. Y una vez que ya yo he diseñado con base a esos objetivos y con base a cuáles estrategias tecnológicas o softwares y tecnologías apropiadas voy a utilizar, procederé a entonces aplicar el concepto de cuáles van a ser los procesos para poder llegar y llevar a esa empresa o a esa organización a una transformación digital. Esa transformación digital requiere de procesos ágiles. No, o sea, si bien es cierto, nuestros procesos de administración de proyectos en cascada pueden funcionar, en esta metodología de transformación digital se adapta mucho más fácilmente los procesos ágiles, los procesos en los que utilizamos metodologías de administración de proyectos que vamos empujando el avance conforme vamos concluyendo etapas una a una y esas etapas nos van dando los requisitos elementales de la siguiente etapa. Entonces, la transformación digital, pues si bien es cierto, tiene un origen en la digitalización, empieza a distanciarse significativamente de lo que es la digitalización, porque la digitalización se quedó prácticamente en esa parte. Por ejemplo, hay universidades que le dicen a uno que tienen una biblioteca digital y resulta que cuando uno dice, bueno, yo quiero obtener el libro en forma digital, entonces lo que le dan es una fotocopia digital del libro. O sea, el libro fue escaneado y puesto en una biblioteca de la cual yo puedo bajarlo a mi computador y ahí ya se quedó. Un proceso de transformación digital lleva, por ejemplo, a que una universidad dé un paso más allá. Por ejemplo, la Universidad Fidelitas, en lugar de tener libros escaneados, tiene libros digitales donde usted puede verlos en línea, puede bajarlos a su estante por un tiempo determinado y una vez que ese tiempo determinado pasa, el libro desaparece de su estantería y ya de nuevo regresa a el lugar donde se encontraba. Hay una gran diferencia. Aquel lugar se quedó con la digitalización. Tiene el libro escaneado, es cierto, yo me lo puedo dejar, pero eso permite que yo reproduzca ese libro cuantas veces yo desee. Y entonces esto atenta contra los derechos de autor. Mientras que en la transformación digital, por ejemplo, nosotros, los usuarios de Universidad Fidelitas y de la plataforma El Libro, no podemos bajar el libro a nuestro computador y hacer lo que yo quiera con él. Inclusive hay otras bibliotecas de este mismo tipo que lo que le permiten a uno es que sí, el libro resida en su computador por un tiempo máximo, pero ese libro se usa con un software especial que no permite que usted ni siquiera copie imágenes. Es decir, hay toda una transformación digital. Entonces, de esta forma, el concepto de digitalización es un concepto antecesor a la transformación digital, pero la transformación digital avanza protegiendo y haciendo que todos los procesos que nosotros hacemos analógicamente hasta el día de hoy puedan ser procesos absolutamente
digitales, pero verdaderamente utilizados como procesos digitales. Entonces, ahí tenemos pues una claridad de qué es digitalización y tenemos también una claridad de qué es el proceso de transformación digital en sus organizaciones, en sus empresas, en nuestras universidades, en nuestros hospitales, en todo el sistema o ecosistema en el que nosotros vivimos. Ya hay muchas tareas que se han transformado digitalmente. Por supuesto, estos son pasos que se van dando. Cada país, cada sociedad tiene sus limitaciones y algunos ya están sumamente transformados digitalmente. Países como Singapur, como Corea del Sur, Japón, tienen demasiados procesos ya completamente transformados. Nosotros tenemos otros y como les ponía un ejemplo, pues todavía convivimos en una sociedad en la que lo analógico está conviviendo con algunas partes digitales. No dudo que en unos 10 o 15 años ustedes van a ser líderes de procesos de transformación digital de todas sus organizaciones, porque ya para esos años esperamos nosotros convivir en un ecosistema transformado absolutamente de forma digital. Yo espero que a ustedes ya les quede un poco más claro lo que es transformación digital y lo que es digitalización, y también les quede el antojo de poder profundizar en esto. Cualquier ingeniero, sobre todo industrial, en esta época requiere de poder obtener estos conocimientos que la carrera como tal no los puede dar. ¿Por qué? Porque la carrera, pues precisamente se llama ingeniería industrial. Pero sí se puede, la carrera sí sienta las bases para que nosotros busquemos posteriormente dónde ir encontrando estos aportes para que nuestro conocimiento como ingenieros cada vez sea más de vanguardia. Les agradezco la participación que ustedes han tenido el día de hoy, y si quieren hacer algunas preguntas, pues tal y como nos dijo Josep, la muchacha encargada de bienestar estudiantil, póngalas en el chat y ella me las va pasando para que yo las pueda ir contestando si está en mis manos poderlo hacer. Muchas gracias nuevamente por su atención. Muchísimas gracias al profesor Juan Alberto por su tiempo y por este valioso webinar. Seguidamente vamos a abrir el espacio, como bien lo indica, para preguntas o comentarios. Así que vamos a abrirles el espacio. Pueden dejarlas en el chat y con todo gusto las podemos leer, o bien pueden levantar la mano y con todo gusto les habilitamos el micrófono para que las puedan hacer de forma verbal. Entonces, vamos a dar un minuto para ver si tenemos alguna pregunta o comentario. No tenemos ninguna pregunta. Vamos a ver. En caso de no tener preguntas, antes de que se retiren, me gustaría invitarlos a participar de los próximos webinars que tenemos para el día de hoy. Estas actividades son organizadas por la Dirección de Carrera y por Bienestar Estudiantil para el beneficio y aprendizaje de todos ustedes. Así que no sin antes nuevamente reiterarles e invitarles a participar de estas actividades en el chat. Yo les voy a compartir los enlaces para que se puedan inscribir a cada una de estas actividades. Doña Lipsia, no sé si quisieras agregar algo.
Solamente corroborar lo que usted está diciendo, les invito porque todos los temas que se van a cubrir el día de hoy son sumamente, no solamente interesantes, sino muy necesarios para su formación profesional, tan buenos como el tema que nos acaba de presentar el ingeniero Juan Alberto Rojas Camacho, a quien les doy las gracias. Mucho Así es, gusto. doña Lipsia. En el chat yo les acabo de dejar los enlaces a cada una de las actividades. Tenemos nuestro siguiente webinar a las 3:45 de la tarde, Six Sigma en la ingeniería. Tenemos a las 6 p.m. Big Data, qué es y cómo funciona en la industria 4.0. Y cerramos a las 7:30 p.m. con producción, costos con calidad. Así que la más cordial invitación a todos para que nos puedan acompañar. De igual forma, pues nuevamente reiterando, don Juan Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos siempre y por su disponibilidad para participar de estas actividades. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas Muchísimas tardes. gracias, muy buenas tardes a todos y nos vemos entonces a las 3:45. Exacto. Damos por finalizada la actividad. Hasta luego. Hasta Luego. luego.